Derechos en Pugna, bajo la conducción de Gerardo Laveaga. Los desencuentros entre notarios y corredores públicos son conocidos en el ámbito jurídico y fuera de él. Para entender su origen, es necesario conocer qué hace un corredor público, qué ordenamientos le rigen, cuál es su campo de acción, sus enlaces y sus límites. Sí, como algunos piensan, los notarios y corredores tendrían que desaparecer si hubiera en México registros públicos de la propiedad y del comercio eficientes. Es fundamental conocer el punto de vista de estos profesionales del derecho. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy vamos a platicar con Carlos Porcel, que es el presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos. ¿Sabemos lo que es un corredor público? Todos hemos oído hablar que están peleados a muerte los corredores y los notarios. Sabemos que hay 360 corredores públicos a lo largo y ancho del país. Y sabemos que, bueno, así como un corredor de bienes inmuebles vende casas, los corredores pueden ayudarnos a vender una empresa. Pero ¿qué más sabemos de los corredores públicos? Carlos, bienvenido, buenas noches, encantado de tenerte con nosotros Gerardo, esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y Carlos, déjame empezar con una pregunta obvia para un público que no es de abogados necesariamente. ¿Qué es un corredor público? ¿Qué hace? La pregunta que todo el mundo me hace cuando le digo a qué me dedico. Mira, el corredor público es un abogado, un licenciado en Derecho. Tiene que ser abogado. Sí, es muy importante saberlo. Tiene que tener esa formación que se vuelve un facilitador de negocios para los empresarios, para los comerciantes. El corredor público le ayuda al comerciante, lo auxilia en el desarrollo de su empresa. Por eso al corredor público se le conceden una serie de facultades dentro de la ley para que pueda cumplir con esta finalidad, que es ser intermediario mercantil, que es específicamente intercambiar propuestas entre las partes para obtener o llegar a una negociación de tipo comercial o mercantil, es ser perito evaluador para poder evaluar desde una marca, un negocio, un tractocamión, maquinaria, equipo, hasta un inmueble. Ponme un ejemplo. ¿Cuándo voy yo con un corredor público? ¿Cuándo vas tú con un corredor público? Si tú eres un emprendedor o eres un empresario consolidado o quieres hacer alguna modificación o crecer en tu negocio, hay que recordar que el corredor público va dirigido a la empresa, al comerciante. Si yo no soy esto, no tengo nada que hacer con un corredor. Si tú no eres comerciante o no quieres iniciar un negocio, no tienes nada que hacer con un corredor, ¿no? ¿Por qué? Porque el corredor público va dirigido precisamente al comerciante. Entonces, cuando un emprendedor quiere poner un negocio, va a importar producto del extranjero para venderlo, comercializarlo en territorio nacional, pues acude con un corredor. Y el corredor público le va a ayudar pues a poner la plataforma de su negocio, le va a explicar qué requisitos tiene que cumplir, qué padrones debe de tener para poder traer el producto. Ahora, pero para esto podría ir con un no corredor. O sea, si yo quiero poner una empresa, yo tengo un capital, quiero vender o comprar algo, pues yo voy con una gente que me auxilie. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja comparativa de un corredor? Por supuesto que puedes hacerlo con alguien o un despacho inclusive de corporativos que lo puede hacer. ¿Qué diferencia? ¿Por qué está el corredor? Porque el corredor público tiene además dentro de sus funciones la fe pública. Y ahí es donde tú decías el conflicto con los notarios. Como un notario. Entonces el corredor público puede Pero actividades que también podría hacer un notario público. ¿Dónde radica la diferencia? Pues primero es una diferencia de las leyes que te regulan. El corredor público es federal. Si yo vivo en Chihuahua o en Veracruz o en Durango, yo puedo contratar a un corredor de Tamaulipas o de Guerrero. Para efectos de fe pública, no. La fe pública está circunscrita al territorio. Pero el régimen es federal. Pero el régimen legal es federal. Yo quiero abrir un negocio o quiero vender el que tengo. ¿Con quién voy? ¿Con un notario o con un corredor? Con un corredor público. ¿Por qué no con un notario? Porque el notario es más un formalizador de actos a través de la fe pública. El notario viene del escribano, el que recogía la voluntad de las partes. Y el corredor público viene precisamente de esa necesidad o de esa ausencia de quien pudiera auxiliar a los pequeños comerciantes en el antiguo comercio para que llegaran a sus acuerdos. Por supuesto que puede ir con un notario, como tú dices, o puede ir con otro profesionista, ¿no? Pero el corredor tiene la ventaja, perdón que
que te interrumpa, tiene la ventaja también de que está regulado por el Estado. Y insisto en el tema, por ejemplo, de la fianza. Yo, como corredor público, tengo una fianza de cumplimiento. En caso de que yo sea negligente en mi prestación de servicios, el Estado me castiga y me hace cumplir y me hace pagar daños, ¿no? ¿Cuál es el origen del pleito entre notarios y corredores? Porque siempre que hablo con corredores hablan muy mal de los notarios y siempre que hablo con notarios hablan muy mal de los corredores. ¿De dónde se origina este pleito? Mira, realmente el pleito surge, porque no es un pleito, sino ellos están defendiendo un coto que tienen, que es precisamente el tema de los inmuebles, ¿no? Y eso así es. De acuerdo, o sea, lo que está en el corazón del debate son los inmuebles. Vamos a hablar de los inmuebles, de los notarios y de los corredores, pero vamos a un breve corte y continuamos platicando con Carlos Porcel, presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos.